Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que honestamente define nuestro día a día. Pensemos un momento. ¿Cómo vemos al individuo frente al colectivo en la sociedad actual? Parece que siempre hay una especie de tira y afloja, casi una batalla campal entre ser uno mismo y encajar en un grupo. Pero, ¿y si toda esta pelea fuera solo una gran ilusión? Para entender esto, vamos a desglosar una teoría fascinante de Óscar Fernández Galíndez. Se llama la teoría holónica procesual híbrida y fractálica de la endoepignosemiosis. Sí, es un trabalenguas, así que vamos a llamarla simplemente teoría TEF. A lo largo de esta exploración, vamos a aterrizar estas ideas súper complejas para entender exactamente cómo encajamos en esta inmensa red social. Nuestra hoja de ruta para hoy es bastante clara. Arrancamos con el falso dilema moderno, para luego pasar a la naturaleza del holón. De ahí exploraremos la interferencia frente al control, el pliegue en la red, la solución práctica que nos ofrece la endopligencia y cerraremos con un concepto bellísimo llamado el origami de la vida. ¡Vamos a ello! Empecemos con el punto 1, el falso dilema moderno. Si miramos en retrospectiva hacia el siglo XX, el autor nos muestra cómo nos hemos ido balanceando al borde de dos extremos bastante peligrosos. Por un lado tenemos el individualismo radical que impulsa el capitalismo neoliberal. Este nos vende la idea de que el individuo es el centro absoluto del universo, totalmente aislado y autosuficiente. Literalmente, la idea del yo por encima de todo. Y por el otro lado, nos topamos con el comunismo autoritario o el colectivismo extremo, que hace exactamente lo contrario, disuelve cualquier diferencia personal en una masa enorme y homogénea. Aquí lo interesante, y el texto es muy cuidadoso al respecto, es que critica ambas posturas por igual. ¿Por qué? Porque ambas cometen el error garrafal de plantear al individuo y al colectivo como enemigos. La teoría TGF rompe con esto y nos dice que, lejos de ser opuestos, son en realidad un pliegue compartido. Pasemos al punto 2, la naturaleza del holón. Ahora, sé que la palabra holón suena un poco técnica o intimidante, pero en realidad es un concepto brillante y súper fácil de aterrizar. Básicamente, un holón es un sistema que funciona como un todo completo por sí mismo, pero que al mismo tiempo es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Imaginen a cualquier persona. Cada ser humano tiene su propia biología, su personalidad única, sus pensamientos, es decir, es un todo, pero a la vez forma parte de una familia, de una comunidad, de un ecosistema entero. Es literalmente imposible separar esas dos realidades. Para ilustrar esto, la teoría se apoya en una metáfora preciosa del místico Rumi, que dice: eres una ola del océano. No confundas la ola con el océano, pero no creas que la ola es independiente del océano. Fíjense en esto, una ola tiene su forma, tiene su fuerza, sube y baja con total autonomía. Pero seamos sinceros, no se puede arrancar una ola del mar. La teoría toma esta idea tan poética y la convierte en algo sistemático. Nos dice que la ola es simplemente el océano plegado sobre sí mismo. Sin océano no hay ola, y un océano sin olas sería una masa de agua completamente estancada. Todo está conectado de una forma muy fluida. Llevémoslo a un plano más terrenal con el ejemplo del micelio. Cuando vemos un hongo en el suelo, parece un ser vivo totalmente independiente, ¿verdad? Separado del resto. Sin embargo, bajo tierra está profundamente entrelazado con una red gigantesca, de la cual absorbe vida y nutrientes. Funciona igual con la sociedad. Un individuo desconectado de su colectivo es como un hongo arrancado del suelo, simplemente se seca. Y un colectivo que no está formado por individuos únicos y con voz propia, bueno, es como un micelio estéril que jamás va a dar frutos. Entendiendo esto, el autor hace un diagnóstico muy agudo de lo que pasa cuando este equilibrio se rompe. Básicamente surgen dos patologías. Por un lado, caemos en lo que Erich Fromm llamaba hiperautoafirmación, que es esa rigidez y aislamiento total producto de un modelo súper individualista donde buscamos una autosuficiencia que, seamos honestos, es imposible. Por el otro lado está la hiperintegración. Esto se ve en los autoritarismos o en eso que Jaron Lanier llama la manada digital, donde el grupo exige una lealtad absoluta y cualquier rasgo de individualidad desaparece por completo. La conclusión aquí es que ambos extremos destruyen la salud del sistema. Lo que nos lleva al punto 3, interferencia versus control. En este punto, el material nos presenta un postulado fascinante. Nos dice que una sociedad realmente sana no funciona a base de control lineal e imposiciones, sino a través de una interferencia respetuosa. Es como bailar un tango fractal. En el tango, quien lidera no empuja a la fuerza, simplemente ofrece un movimiento, una dirección que la pareja interpreta a su manera. De manera similar, el físico David Bohm hablaba de un tipo de diálogo donde el objetivo no es ganar ni tener la razón absoluta, sino construir significado juntos. Y desde la filosofía, Emmanuel Levinas nos recuerda que la sola presencia de otra persona no es una amenaza o una exigencia violenta, sino una invitación ética a colaborar.
Entonces, la clave absoluta aquí es dejar de ver nuestras relaciones como un juego de ganar o perder y darle espacio al tercero incluido. El pensador Edgar Morin lo llama unidualidad. Es una palabra rara, pero significa algo muy profundo, que un sistema sano aprende a vivir con la contradicción, en lugar de intentar aplastar una de las partes. Pensemos en las asambleas comunitarias, por ejemplo. En una comunidad saludable, que alguien no esté de acuerdo no se ve como un acto de traición, se ve como un nutriente, algo vital para mejorar. Básicamente se protegen los derechos individuales exactamente al mismo tiempo que se construye el bienestar común. Avanzamos al punto 4. El pliegue en la red. Aquí es donde la teoría se vuelve súper relevante para nuestro presente. El análisis señala de manera muy clínica cómo las redes sociales actúan como un acelerador para estas dos patologías que mencionamos antes. Por la izquierda, fomentan un hiperindividualismo casi de espectáculo. Nos convertimos en simples marcas y datos que hay que optimizar, un fenómeno del que habla muchísimo el crítico Evgeny Morozov. Y por la derecha, desatan un hipercolectivismo reactivo y brutal, las turbas digitales y la cultura de la cancelación. Es lo que el filósofo Byung-Chul Han define como la violencia de la positividad, donde la masa castiga y destruye a quien piensa diferente. Al final del día, los algoritmos terminan aplastando todos esos pequeños matices que son los que nos hacen humanos. Y esto nos obliga a hacer una pausa y a hacernos una pregunta absolutamente crucial. ¿Este dato aplasta o acompaña? Esta es la gran duda que el autor plantea frente a la inteligencia artificial. Basándose en el concepto de lo integral de Ken Wilber, la idea es que una IA verdaderamente inteligente no debería encerrarnos en burbujas para aislarnos, ni tampoco diluirnos en estadísticas masivas. Debería ser ambas cosas, respetar nuestra singularidad y al mismo tiempo potenciar nuestros valores culturales compartidos. Si comparamos la tecnología que usamos hoy con lo que podría llegar a ser, el contraste es brutal. Ahora mismo vivimos rodeados de espejos deformantes. La inteligencia artificial crea filtros burbuja, que estandarizan todo nuestro comportamiento, y las redes sociales facilitan el acoso masivo. Pero un diseño ético, algo que el autor llama tecnología endopligente, funcionaría como una interferencia respetuosa. Hablamos de una IA integral que nos conecte con perspectivas diferentes sin borrar nuestra identidad, y de plataformas que realmente celebren los rostros individuales, sin olvidar esa inmensa red colectiva que nos sostiene a todos. Llegamos a la recta final con el punto 5, endopligentia, la solución práctica. Endopligentia. Sé que el nombre impone, pero es simplemente la brújula ética de toda esta teoría y se resume en 3 reglas de oro. Número 1. No aplastar. El grupo jamás, bajo ninguna circunstancia, debe silenciar la voz del individuo ni su derecho a disentir. Número 2. No abandonar. Como sociedad, tenemos el deber moral de apoyar a las personas más vulnerables. Y número 3. Acompañar. Esto significa crear un entorno donde el crecimiento mutuo se dé de forma natural. Para explicarlo, el autor trae a colación al psicólogo Daniel Kahneman y sus 2 sistemas de pensamiento. Nos recuerda que hay momentos donde debemos confiar en nuestra intuición individual rápida, pero también hay momentos donde la deliberación colectiva y reflexiva es imprescindible. Pero ¿cómo se ve esto aplicado a nuestra vida diaria? En la educación, por ejemplo, en lugar de obligar a todos a encajar en aulas lineales y estandarizadas, el autor propone aulas fractales, espacios donde el estilo único de cada estudiante suma al aprendizaje de todo el grupo. En el trabajo, pasamos de esos jefes jerárquicos y rígidos a operar en holarquías, es decir, equipos de trabajo autónomos y flexibles. Y en política, el texto propone explorar modelos de organización neutrales y fascinantes, como el apoyo mutuo del anarquista Piotr Kropotkin o el municipalismo de Murray Bookchin. La idea central aquí es crear comunidades descentralizadas que cooperen voluntariamente, escapando tanto de un estado opresivo como de un individualismo ciego. Sin embargo, esta visión no se queda solo en cómo organizamos la sociedad, tiene un lado espiritual bellísimo. La teoría nos invita a cultivar nuestro pliegue interior, quizás a través de la meditación o de la filosofía estoica, y al mismo tiempo a cuidar nuestro pliegue exterior, siendo compasivos en el mundo real. Y aquí el autor rescata una imagen espectacular, la red de Indra. Imaginen que el cosmos entero es una red infinita cubierta de joyas. Cada joya individual brilla con su propia luz, pero a la vez refleja el brillo de todas las demás joyas de la red simultáneamente. Es algo verdaderamente alucinante. Y cerramos con el punto 6, el origami de la vida. Para despedirnos, Óscar Fernández Galíndez nos regala una metáfora que, de verdad, se queda dando vueltas en la cabeza. Él dice: un pliegue sin otros pliegues es un papel arrugado. Muchos pliegues juntos son un origami infinito. Piénsenlo por un momento. Ninguno de nosotros es un átomo flotando solo en el vacío, pero tampoco somos simples engranajes de una máquina gris.
Somos pliegues de una misma hoja de papel. Si nos aislamos, nos arrugamos y perdemos nuestra forma. Pero cuando aprendemos a doblarnos en conjunto, manteniendo nuestra estructura mientras respetamos la de quienes nos rodean, creamos algo asombroso. Así que la gran pregunta con la que cerramos este análisis es, en las decisiones que tomamos todos los días, tanto tecnológicas como sociales y personales, ¿estamos arrugando el papel o estamos ayudando a construir ese inmenso origami infinito?